que se puede profundizar y que tiene todo el carácter para hacerse y convertirse en... y convertirse, pasó por allá, pero seguimos. Y no convertirse en un libro. Me llamaron a amenazarme, que me iban a matar. Y bueno, gracias a Dios sigue aquí con nosotros. Hola amigos de Leer es Bacano, estamos aquí en un nuevo capítulo y estamos muy emocionados porque hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo, un periodista, un escritor. Estamos aquí con Mauricio Silva. Mauricio, buenas tardes, ¿cómo vas? Buenas tardes, Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué rico tenerte acá porque vamos a hablar de dos cosas que nos encantan, o tres, de libros, de música y de deporte, porque no es solo fútbol. Exactamente, qué chévere. ¿Cómo va la vida? Bien, por fortuna. ¿Cómo va la escritura? ¿Juicioso? ¿Sigue También, trabajando en eso? Sí, sigo dándole. Mauricio, usted oficialmente es un periodista, de profesión es periodista, y ¿en qué momento dice voy a empezar a escribir libros? ¿Cómo es esa transición del periodismo a la escritura de libros? Golpes de suerte, primero, y segundo, el periodismo me llevó a la literatura periodística. Yo no he escrito ficción, yo todo lo que he puesto lo he puesto en la no ficción. Y alguna vez me pidieron una investigación a profundidad, una entrevista con el Joe Arroyo que publiqué en la revista Rolling Stone, y tuve la inmensa fortuna de que ese texto ganó el Premio Nacional de Periodismo de Simón Bolívar, y gracias a eso me llegaron 3 editoriales para que me lanzara a escribir la biografía del Joe. Yo finalmente escogí una editorial chiquita de Barranquilla que me convenció, que se llama La Iguana Ciega, y con ellos saqué el que fue mi primer libro, que es el Centurión de la Noche. Que es divino, sí. Que ya vamos a hablar en detalle del libro, pero primero, cuénteme, ¿cómo es el proceso de convertir una investigación periodística en libro? ¿Cuáles son las diferencias? No, ninguna, mejor dicho, le voy a contestar tal vez adelantándomele a otro libro, pero básicamente funciona así, y me ha pasado, digamos, con todos los textos, que en principio yo he concebido los trabajos como una crónica de largo aliento, una entrevista de largo aliento, y hablándolo me doy cuenta que es un tema que se puede profundizar y que tiene todo el carácter para hacerse y convertirse en... Algo pasó por allá, pero seguimos. Y no convertirse en un libro. Sí. Bueno, hablemos entonces del Centurión de la Noche. Yo quiero confesar que es de los libros que más me ha enganchado, que más me ha gustado porque está lleno de secretos, que me parece súper interesante, y que creo que es uno de los libros que casi todos los colombianos o todos deberían de leer, porque todos hemos bailado al Joe, todos hemos rumbeado con el Joe, y está muy chévere conocerlo mucho mejor. Uh-huh. ¿Por qué escribir un libro sobre el Joe Arroyo? ¿Qué tiene el Joe Arroyo para que merezca un libro? Por lo mismo, porque cuando hice la entrevista para la Rolling Stone y cuando lo acompañé en sus giras, cuando me metí en su mundo, cuando pude entrevistar a varias personas, me di cuenta que primero es el artista más grande que tiene el país en la música tropical. Fuertes declaraciones. No, pero es que pues se lo puedo argumentar en el sentido en que el Joe primero pues es un cantautor excepcional, su voz es fantástica, compuso más de 100 canciones, de las cuales más o menos 35 llegaron al número 1 de las listas en Colombia, y además el personaje del Joe Arroyo hace que sea muy grande. Es nuestro Maradona de la música colombiana, porque hay tantas vicisitudes en su vida, una vida que es una montaña rusa, donde hay unas oscuridades muy profundas y hay unas alegrías también delirantes, ¿no? Entonces, con todo me parece el más grande. Pero hay algo que yo siempre he escuchado que usted no está nombrando, pero quiero ver si está de acuerdo, y es que además es un tipo que se inventó su propio género musical. Ya, bueno, sí, es eso que se llama el Joezón, ¿no? Llegaron a esa conclusión los críticos musicales, dijeron esto no se parece a nada, es una mezcla así de todo, pero no se parece a nada, y el nombre es el Joezón. Que bueno, inventarse un ritmo es algo importante, ¿no? Es difícil. Y además del Centurión de la Noche, usted tiene un libro que se llama ¿Quién mató al Joe? Sí. Cuéntenos qué vemos en ese libro
Y creo que hay una conclusión muy importante que le quiero preguntar y es, después de haber hecho toda esa investigación, ¿cómo cree usted que Colombia trata a sus ídolos? ¿Cómo Colombia le da el cariño que se supone que merece a sus personajes? Sí, lo primero, y la primera respuesta va en la vía de la primera pregunta que me hizo. Cuando yo terminé este libro del Joe y que le fue tan bien y que, bueno, tuvo un boom y tal, yo estaba vivo. Sin embargo, yo después de la publicación del libro, un par de años después, 3 años si no estoy mal, muere, ¿no? Pero en ese proceso yo traté de seguirlo y seguirle su vida y obra, ¿no? Y ahí todo cambió radicalmente. Encontré una historia delirante porque los últimos años del Joe son muy complicados, muy tristes, sobre todo en los que se evidenció, gracias a la investigación que hice, su obra se la quitaron a sus hijos, se la llevaron una señora que está ahí bien exhibida en el libro. Eso hizo que lo mismo, yo iba a hacer un artículo para El Tiempo, que en efecto lo hice, pero cuando llego a la historia clínica, cuando llego a las declaraciones de sus más cercanos, Chelito de Castro, Checo Acosta, Fruco, me decían, a él no lo dejan ver, a él lo tienen encerrado, casi secuestrado, se está muriendo, están firmando contratos y él muriéndose. O sea, era una historia delirante. Porque yo recuerdo que las últimas presentaciones del Joe son tristes. Muy tristes. Porque es un personaje que uno lo ve en los videos de YouTube de el Carnaval de Barranquilla y esa alegría, es movimientos, baile, y las últimas eran como, estoy aquí pero no puedo más con la vida. Claro, y sus hijas cuando empiezan a decirme que la obra se la habían robado, un libro, hermano. O sea, no hay nada y que fue hacer. difícil publicar como esas infidencias tan oscuras de las que nos está hablando acá. Pues claro, porque este es un país de gente muy turbia y inmediatamente publicado me llamaron a amenazarme, que me iban a matar. Y bueno, gracias a Dios sigue aquí con nosotros. Porque con tan mala suerte que hicieron la llamada debajo de la que tenía que ver. O sea, vive en un apartamento y la llamada la hicieron de abajo. Hay otras 2 llamadas, pero ya ahí paró la cosa y eso no pasó más del escarnio público. Okay. Una de las cosas que más me gustó del Centurión de la Noche es que nos revela secretos escondidos en las canciones del Joe que no todos conocemos. Sí. Uno baila las canciones, se las rumbea, se toma un trago, pero después de leer el libro uno dice, uy, fue pucha. Claro. ¿Qué estoy cantando? ¿Qué estoy bailando? Exactamente. Cuéntenos 3 secretos que estén en las canciones del Joe Arroyo. No, pero digamos el primero es el tumbatecho. Nosotros nos quedamos, yo me acuerdo terminando el colegio, imagínense lo viejo que soy, el tumbatecho salió en el año 85 y nosotros nos quedamos con el sonsonete de El son del Joe Arroyo, es lo mejor. Ponte bacano. Que hay baile hoy, ¿no? Pero esa canción empieza y su letra en realidad lo que dice es, llegó a su casa derecho, de haber rumbeado con despecho, de hecho cayó el lecho mirando al techo. Y siguió derecho, poniendo música brava, tu techo. Y después dice, oye, no fumes de eso, oye que te pone el pecho derecho, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a ver eso es un secreto, digamos que está, pero no es ni siquiera un secreto, está expuesto. Y cuando yo empiezo a ligar una tras otra las canciones, pues en la música del Joe estaba el mapa de su vida. Y esas confesiones de drogadicción, de eso que fumaba, que no era otra cosa que el bazuco, fue uno de los grandes dramas. Como secreto también, pero secreto público, es El Centurión de la Noche, que le da el título al libro, cuya letra también dice lo mismo, ¿no? Hoy llegó el alba y me atormentará otra vez. Hoy en la ventana ver, madrugada caer, desvanecer. Y de golpe dice, sí mamá, me pasé igual que ayer. ¿No? Si uno lee eso sin la música dice, Dios mío, este tipo está teniendo una confesión durísima. Y nos quedamos con el baile, ¿no? Porque pues este es un país que
que se queda en el baile. Esa es una. Y una tercera, bueno, también en esa misma línea, ¿no? Hay una canción muy famosa que se llama Tal para Cual. Y entonces... que aparentemente es romántica, no, claro, linda, sí, pero y hay además, un secreto importante. Hay dos secretos. Uno que declara que le están poniendo los cachos, que me parece de hecho una valentía dentro del marco de la música tropical costeña colombiana, claro, donde todos se presentan como los grandes machos, ¿no? Y los grandes fornicadores. Y en este caso el Joe sí se deja ver como un hombre que entiende que los cachos, que se los están poniendo. Entonces esa es Tal para Cual. Y hay un momento en la canción en el que él dice: la vil cubana llamó otra vez y le dije sí, ¿no? ¿Y quién es la vil cubana? La vil cubana me la contó la última esposa del Joe cuando teníamos más o menos una relación por el periodismo. Me dijo que la vil cubana era a la que él llamaba para que le trajera el bazuco. En un despecho dice: la vil cubana llamó otra vez y le dije sí. Bueno, lleno de secretos las canciones del Joe. Nos podríamos quedar hablando del Joe aquí por montones, pero hablemos ahora de Enséñame a ser héroe. Sí. Enséñame a ser héroe, que aquí tenemos una de las 3 ediciones. Sí. Es un compilado de entrevistas espectaculares. Son 3 ediciones, aquí tenemos una. Sí, 3 tomos, sí. 3 tomos. Cuénteme de dónde sale esta idea. Esta idea nace en la revista Bocas. Yo fui editor de la revista Bocas por años. Entonces, más allá de ser editor, yo me pedí hacer las entrevistas de nuestros deportistas, pues porque me encanta el deporte, me apasiona, me altera, me golpea y me emociona un montón, ¿no? Y entonces había una cantidad de héroes deportivos que yo siempre quise entrevistar, porque además siempre tenía unas preguntas como guardadas, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Y yo siempre quería preguntarle eso, no sé, al Pío Valderrama, a Reneguita, a Nairo Quintana, a Rigo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, no? Y gracias a Dios pues pude publicar que tuvo también una buena resonancia, y de salté. Esto es una obra que tiene 10 años de escritura, ¿no? Sí. Y logré entrevistar a los 37 más grandes del deporte en Colombia, y están recopilados en Enséñame a ser héroe 1, 2 y 3. Bueno, de esos 37 pues no nos podemos poner a hablar de los 37, pero dígame cuál lo impresionó. ¿Le respondo como reina de belleza? No, de verdad. Como reina de belleza, todos, y es verdad, todos me impresionaron. Pero como no estamos en un yo me reinado imaginaba acá, sino a este estamos en tipo, una... esta vieja, canzones crecidos, y llegó y dije: Dios, ¿qué fue esto? No, más bien la historia, por ejemplo, de Óscar Figueroa, okay, el pesista colombiano que fue oro en Río. La historia de ese man es sencillamente delirante. Tiene guerrilla, paramilitarismo, fue un niño que estuvo en la minería ilegal, fue un niño que fue golpeado por su padre, y el padre que también le pegaba a su mamá, un niño que urdió todo un escape del papá por un río, un niño que termina casi en la mendicidad, ya en la pubertad, adolescencia, que sostiene a su familia, que termina entrando al mundo de las pesas de la manera más increíble, y que en el mundo de las pesas hizo una carrera brillantísima, también llena de tragedias, porque si usted recuerda, a él en Beijing se le cortaron los nervios del hombro derecho en el momento que tenía, o sea, el momento definitivo ya que era para ir a pelear las medallas, se le desconectan los nervios de un brazo, y después, antes de Río, 7 meses antes, tuvo una lesión cervical y tenían que operarle la columna. Entonces, imagínense para un pesista que le operen la columna antes de... Se le acabó. Y por ahí apareció un médico paisa que le hizo la operación sin abrirlo, sino metiéndole una cosa por entre las costillas, y lo logró operar, y la cosa salió bien, tanto que gana la medalla de oro. Si usted recuerda el llanto de Óscar Figueroa, cuando gana la medalla de oro, que lo sostiene a lo largo como de 15 minutos el llanto, yo estaba viéndolo en vivo, por supuesto. ¿Y usted entendía? No, porque no lo había entrevistado. Ok. Y yo dije: ¿qué es esa mierda? ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando ese man así?
Y me obsesioné porque tengo que ubicar a Óscar Figueroa. Y un buen día la vida me lo puso así como estoy con usted, en diferentes aviones, porque coincidimos en una gira y ahí me contó su vida bien chévere, y es una historia que yo creo que es diferente a todas por todo esto que le acabo de decir. ¿Qué hilo conductor encuentra dentro de todos estos periodistas, de estos deportistas, perdón? O sea, ¿qué los caracteriza a todos? El hambre física en unos y el hambre de la gloria en todos. Colombia pues es un país que, digamos, los ciclistas compiten de una manera diferente a los de Europa, o sea, si usted revisa, digamos, los de la conquista de Europa, Lucho, Fabio, sí, Patrocinio, como llevan ese equipo a Barta frente a los europeos, nos llevaban unas ventajas absurdas, ¿no? Entonces eso, aunque ha cambiado y se ha nivelado el deporte mundial, de todas maneras aquí hay otras condiciones, eso es evidente, digamos. Volviendo a Óscar Figueroa se metía sociales. en Palmira, empezó a levantar pesas y no tenían los talcos para poner. ¿Sabe qué hacía? Metía la mano entre el hueco del escaño de las escaleras y así le sacaba todo el polvo que hubiera para poder levantar las pesas. Dígame si no son condiciones extremas. Entonces el hambre marca mucho a unos, pero no todos, digamos, están en condiciones de hambre física, sino también el hambre de gloria, porque si usted ve personajes como Mariana Pajón, como Juan Pablo Montoya y otros nombres más, no es gente que venga del hambre físico, demasiado humildes, exacto. Pero el hambre de gloria de esos personajes es que es pues conmovedor. Claro. Pero profundamente conmovedor. Ese nivel, porque si no, no da. No, pues es que imagínese a qué horas nos íbamos a imaginar que hubiéramos ganado 7 grandes premios de la Fórmula 1 si aquí no hay pista de automovilismo. Aquí ni se mueven rápido los carros. Bueno, digamos, pero ese tipo de cosas. Y cada uno con unos cuentos delirantes, con apoyos de familia, de gentes, de ellos mismos, bueno, que hacen que la historia sea sensacional. ¿Cuál le falta por entrevistar? Son 37. Sí. ¿Cuál usted dice? El 38, pues los que vienen. Quisiera que fuera Juan, los que vienen, sin duda. Me encantaría entrevistar a Ángel Barajas, el cucuteño que ganó la medalla olímpica en gimnasia. Sí. 17 años, ¿no? 17 años. Ya teníamos un referente con Yosimar Calvo, que sí lo entrevisté, pero es que lo logró en los Olímpicos, o sea, también de dónde acá, un pelado en Cúcuta, en gimnasia llega a eso. Entonces yo voy a dejar que pase un rato, porque creo que va a haber mucha más gloria en ese muchacho, y más adelante le hago la entrevista y usted me la publica, ¿vale? Por favor, aquí estamos para usted. Pasemos a hablar un poquito de fútbol. Sí. Y es esta hermosura del libro del 5-0. Sí. De pronto no todos los lectores o los que nos están viendo entienden la dimensión de lo que fue este partido aquí en Colombia. Sí. Pero tiene que haber sido muy importante para que alguien escriba un libro sobre un partido de fútbol. Sí. ¿Qué fue este partido para Colombia? Pues es el partido más importante que ha tenido la selección Colombia por la gloria y por la tragedia. O sea, ese partido marca la elipsis triste e infortunada de la selección Colombia más brillante de la historia, probablemente, ¿no? O una de las más brillantes, que pasó de ser favorita a ganarse el Mundial, porque acuérdense que Pelé, Cruyff, Beckenbauer, el mismo Pacho Maturana se puso como favorito, Oscar Córdoba dijo que iba a ser el portero del Mundial, el Tino Asprilla dijo que iba a ser el delantero del Mundial, todos estaban convencidos, y estábamos, ¿no? Todos estábamos convencidos de que nos íbamos a ganar el Mundial, no más, ¿no? Y no solo no nos lo ganamos, sino que fue la primera selección que se devuelve de ese mundial y termina en la tragedia del asesinato de Andrés Escobar. Ese partido marca el inicio y el fin de ese momento. De la misma manera que me pasó con los otros libros, esto nació como la idea de hacer una crónica largota para la revista Don Juan. Okay. Y cuando me di cuenta y empiezo a entrevistar a los jugadores, largo. 20 años después, el pibe Valderrama me cuenta una vaina, Chonto Herrera me cuenta otra, Wilson Pérez ya me cuenta una más escandalosa, después Barrabás Gómez me cuenta, y yo dije, pues puta, aquí hay un libro y es muy loco
todo lo que pasó, porque es que acuérdese que en ese momento determinado en la historia del fútbol colombiano, la Federación Colombiana de Fútbol estaba cooptada por el cartel de Cali. Total. El presidente de la federación era el señor Bellini, que hacía parte del cartel de Cali. O sea, eso no tiene ninguna presentación desde ningún punto. Eran otras épocas, más complicadas, digamos. Eran otras épocas. Pero de todo lo que le contaron, cuéntenos una. Cuéntenos alguna anécdota que usted tiene en el exterior que usted diga, no puede ser que esto sea verdad. Pues Barrabás me contó una re buenísima, ¿no? Minuto 88 del partido, ya van 5-0, está Colombia metiéndole un baile a Argentina, va y un balón dividido, saltan el Tren Valencia y Simeone en el aire le rompe la boca al Tren Valencia, ¿no? Entonces le cae Leonel y le caen todos, y Barrabás muy inteligentemente los separa y se le va al árbitro que ya iba a sacarle la roja. Y le coge la cosa y le dice, no le vaya a sacar roja, y el árbitro no entiende y dice, pero ¿por qué? Dice, no, porque si usted le saca la roja van a decir que les metimos 5 porque ellos eran 10, déjenlos completicos. Y el árbitro guarda la tarjeta y lo que me cuenta Barrabás es que se le acerca y le dice, está bien, no le saco la roja, pero háganle otro gol a esos hijos de puta. Ese partido fue fenomenal. Y la imagen de Maradona en la gradería. Sí, fue como aplaudiendo al equipo. Ese árbitro que se llamaba Filippo negó después esa declaración. ¿Sí? Sí. No la va a sacar. No le iba a contar. Pero el cuento es bueno. ¿Usted diría que hay algún momento en la historia moderna de la selección Colombia que se equipare con el 5-0? No, muy jodido, por lo que le digo, porque marca un momento muy determinado de un país muy loco. Pero yo tendría que decir 2 partidos, ¿no? Tal vez el de Colombia-Uruguay en el Maracaná. Sí. El golazo de James, porque es el gol Puskás, porque esa selección merecía más, tal vez, ¿no? Pero bueno, en el fútbol nunca se merece, eso no existe. Pero que ese muchacho haya sido el goleador de un mundial, yo quiero ver si esa huevonada se nos repite. El gol que le hace Uruguay es un golazo. Por eso, el gol que le hace a Japón. Y el gol que le hace a Japón, no, pues no se ganó los premios que se merece. Una belleza. Ese partido me parece como un bisagra. Pero hay otro partido que también me interesa mucho en términos de relato, y es el 3-0 de Colombia contra Polonia en Rusia, porque acuérdese que es el gol de Jerry Mina de cabeza, que se convierte y que se vuelve el goleador de Colombia en ese mundial, con una jugada entre Juanfer y James, se la pone cortica y James le pega aquí con el tobillo para tirar un balón, pero como, o sea, es que ni con la mano. Como si lo hubieran practicado 2 años. Sí, como si lo hubieran, exacto. Y el gol. Después viene el gol de Radamel Falcao García en un mundial. Dígame si eso en el relato no es importante. Y por último el golazo también de Cuadrado, con un el pasesote de James Rodríguez. Y también es bisagra porque pues acuérdense que después James no está más en el mundial y por eso seguramente no avanzamos más, probablemente no quiero decir que haya sido específicamente por eso, pero ese partido creo que amerita una buena crónica y deje que pasen los años, que los cuentos salen solos después, porque los protagonistas cuando se ven en perspectiva con el tiempo empiezan a abrir la boca de una manera muy linda. Ya cuando quieren contar su historia, claro, cuando la quieren mantener en secreto. Vamos al ciclismo. Sí. Yo no sé si es el deporte más importante en Colombia o se pelea con el fútbol, hay unos que dicen que es uno, que es otro, pero usted tiene 2 libros de ciclismo. Uh-huh. La leyenda de los escarabajos y Egan, el campeón predestinado. Sí. ¿Por qué montarse en ese mundo del ciclismo si venía hablando de fútbol, lo hacía bien, funcionaba? ¿En qué momento dijo, ahora me voy por este camino? Porque me gusta, mi señora que está aquí es testigo que yo me chupo todas las vueltas que existen y los tours y los giros y todo tipo de competencia porque me encanta, me parece el deporte heroico por excelencia y épico por excelencia, y porque yo soy de la generación que estando en el colegio nos tocó la conquista de Europa, que ya nombré Lucho, Fabio, Patrocinio, Condorito,
Pacho Rodríguez, el Negro Ramírez, fue puta, esa gesta de esos manes en ese momento fue muy emocionante, por lo que vuelvo y le digo, estábamos en condiciones muy disparejas de cara al verdadero ciclismo mundial y sin embargo esos muchachos hicieron unas cosas increíbles, cuyo cúspide es la Vuelta a España de Lucho Herrera en el 87. ¿Qué tiene Colombia que saca este tipo de ciclistas? Porque sí, una cosa es amor propio, sí, intensidad, cariño por la patria, ganas, berraquera, pero tiene que haber algo más. Pues yo lo identifiqué en la investigación para la leyenda de los escarabajos, y es que si usted mira con detenimiento la condición épica que produce el deporte, en 1951, que es cuando se hace la primera Vuelta a Colombia, que es el primer gran evento ciclístico, ¿no? Antes había unas clásicas así de chiquitas, pero ahí es donde el país se pone en una idea muy bella. Las figuras eran Alfredo Di Stéfano, René Pontoni, Adolfo Pedernera, Valeriano López en Cali, que era un peruano, en fin. Todos esos eran las vedettes, pero es que no se imagina lo que yo he encontrado de cómo los trataban, como si fueran reinas de belleza. Entonces aparece esa Vuelta a Colombia en la que por primera vez nos vemos reflejados en el heroísmo deportivo con nuestra raza. Y todo apunta a un personaje bellísimo, cuya figura es mestiza, pelo ensortijado y hecho de barro, porque llegaban de barro hasta las cachas, que es Efraín el Cipaforero. Entonces, esa figura, sumado a la épica de atravesar las cordilleras colombianas, enamoró al país, pero como usted no se imagina. En el año 51 salía la gente a ver la Vuelta a Colombia, y 52 y 53, hasta el día de hoy, de una manera desbordada. Entonces se volvió el deporte nacional, porque el ciclismo, ya que lo pregunto, es el deporte nacional. El fútbol es probablemente el deporte mundial. Pero en Colombia yo puedo decir que nos identificamos más por eso, porque está hecho por un material criollo muy particular. Y haciendo ese libro me encontré con un dato que me pareció sencillamente escandaloso. Un fin de semana en Colombia, sale un promedio de 3 millones a 3.500.000 personas a practicar el ciclismo, que esa es la población de Uruguay, pues probablemente, ¿no? Por ahí. Bueno, hablemos de Egan. Tenemos el otro libro, Egan, el campeón predestinado. Entiendo que Egan es el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia. Lo entiendo muy bien, sí. ¿Qué tiene Egan? ¿Qué descubrió de él cuando estaba haciendo el libro que digo, ok, ya entiendo este personaje, porque logró lo que muchos otros grandes ciclistas colombianos no han podido hacer? Yo creo que una de los buenos cuentos que hay ahí, tal vez es el primero, ¿no? Imagínense que la mamá, que se llama Flor, un día tiene un bahío, ella trabajaba en Las Flores, en Los Claveles, como operaria, como obrera, y ahí tuvo un desmayo, entonces se va donde el médico, y ellos tenían un médico que se llama el doctor Bulla, que es un personajazo en Zipaquirá, pero un personajazo porque practica la medicina occidental, pero también la oriental, y es esotérico y tal. Y el man, apenas cruza Flor la puerta, le dice: Flor, usted está embarazada. Y ella: no, pero es que creo que se me jodió el intestino. Ella estaba convencida de que tenía un problema en el intestino. Le dijo: no, está embarazada y su hijo va a ser especial. Le dijo el tipo así de una. Y ella: ¿qué? No, doctor, yo no puedo estar embarazada, no creo que no sé qué. Bueno, se hizo la prueba y en efecto estaba embarazada. Entonces volvió, y cuando vuelve, él otra vez convencido le dice: usted está embarazada, su hijo va a ser especial y permítame ser el padrino, porque yo tengo una información de que ese muchacho va a ser muy especial. ¿Qué va? Sí, entonces ella: bueno, listo, sea el padrino, no sé qué. Y entonces en eso también, después, él, enloquecido con esa idea, le dice: Flor, y permítame ponerle el nombre. No, es mi hijo, yo no sé qué. Bueno, permítame. Entonces convinieron que ella le ponía un nombre y ella dijo Arley, y él se hizo una investigación en la mitología griega y en cuentos mitológicos de diferentes lugares, y encontró a un personaje que se llama Egan, que es el domador del fuego y campeón de la juventud. Entonces le puso ese nombre, ¿listo? Entonces quedó en Egan Arley, ¿vale?
Y este tipo se quedó con el nombre y una noche, apenas ya le había puesto el nombre, se quedó así pensando y empezó a repetir el nombre de Egan y dijo, Egan, gané. Y dijo, Egan va a ser un campeón. No me diga. Sí. Esa historia está, pero bueno. para cortar, subir a TikTok, subir a Reel, o sea, para romperla en las redes, está buenísima. Sí. Nos toca lo más difícil, porque nos toca pasar de Egan a Millos. ¿Y por qué difícil? Porque yo no soy de Millos. Úntese un poquito de gloria. Yo no soy de Millos, yo soy de otro equipo del fútbol colombiano, dígalo. ¿no? Yo soy hincha del Deportivo Cali. Pues muy bien. Aquí Uno de luchando los grandes. con la situación actual de estos berracos, pero bueno. Pero es otro de los grandes. Millos, el mejor equipo del mundo. Usted tiene un libro que se llama El Sí. mejor equipo del mundo, habla de la época dorada de Millonarios. Sí. Primero, ¿cómo se enamoró usted de Millonarios? Por mi papá, mi abuelito también, pero mi papá y mi tío me enamoraron porque a ellos les tocó ese momento. O sea, ellos tenían 18 y 19 años cuando, le voy a hacer un comparativo, usted es hincha del Cali, listo. Sí, señor. Entonces al Deportivo Cali, hace 5 años, por decir, para ponérselo más dramático, póngale 6, 7 años. Hace 7 años le llegan como terna de delantera el señor Neymar, el señor Messi y el señor Suárez. Haga de cuenta, eso pasó en Millonarios Ya me en emocioné. 1949. Llegó el maestro Pedernera, que era considerado el mejor jugador del mundo de entonces, la nueva figura mundial, que era un peladito que se llamaba Alfredo Di Stéfano, y uno de los grandes talentos en la historia del fútbol argentino, que se llamó el Maestrico Báez. Eso le tocó a mi papá y a mi tío, que tenían 18 y 19. Pues además no es que hayan pasado 2 meses o un Sí. partido de exhibición. Jugaron 3 años y medio, 4 y 5 en otros casos, esos jugadores. Entonces ellos quedaron muy marcados, pero muy marcados. Tanto que me llevó a hacer este libro, ¿no? Entonces, sin miedo alguno, usted se atreve a decir que el mejor equipo del mundo. No, es que yo no soy el que lo dice. Lo dice la historia, lo dicen las enciclopedias. Después hicimos un documental sobre el libro y le hicimos esa pregunta a varios, entre ellos Macaya Márquez, a Jorge Barraza, y todos dijeron, en ese momento determinado, Millonarios fue el mejor equipo del mundo, por la calidad de sus jugadores, por lo que hicieron, por las giras que hicieron. A mí me causa todavía risa que cuando nombro algo así del equipo, del libro en redes, siempre aparece un hincha del Cali, un hincha de Santa Fe, un hincha de Nacional, no sé qué. Ay, pero ¿cuántas Copas Libertadores ganaron? Señor, en esa época no había Copa Libertadores. Era otro momento. No, siempre toca explicar, pero está chévere porque eso ha ayudado a que la gente entienda otras épocas y que teníamos otro tipo de fútbol, otra liga y unos figurones que... ¡guau! ¿Qué se viene para el Mauricio Silva escritor? Eso. ¿Qué podemos esperar? No, historias de fútbol colombianas Okay. diferentes, estoy trabajando en eso, pero Me todavía encanta. falta un montón. Aquí estaremos de Ese primero para Cali buscarlo. de Vilardo, por ejemplo. Tiene unas Usted anécdotas. no lo vio. Yo no lo vi, Yo sí. pero por lo menos he escuchado unas anécdotas entre él y el Pecoso que son para chuparse los dedos. Delirantes, pero más allá de las anécdotas, el fútbol. Yo era Primer un equipo niño. colombiano en llegar a una final de Libertadores. Yo era un niño cuando ese equipo maduró. Yo tenía 10 años, mi papá me llevaba y yo recuerdo que el equipo que yo le tenía pavor era el Deportivo Cali, porque tuvo una de las tripletas más bellas en la historia del fútbol profesional colombiano, que fueron Lionel Escota, el Tigre Benítez y Ángel María Torres. Esos manes jugaban mucho fútbol, parce, y tenían 2 dieces que eran el maestro Arboleda y John Edison Umaña, y tenían la medio huevonada en el arco de Pedro Antonio Zape y un 6 como Pescadito Calero, y así puedo seguir, o sea, y los 2 centrales, Miguel Escobar y la Mosca Caicedo, No sé los cómo 2 de así, porque selección. Me va a poner a llorar de Entonces, nostalgia usted a mí. Ese equipo jugó mucho fútbol. Y además el técnico fue Vilardo, que después vino a ganar la Copa del Mundo. Entonces, eso es historia patria, hermano. Mauro, para terminar, yo estoy en una cruzada. Uh-huh. Y este espacio se llama Leer es Bacano porque yo quiero que la gente entienda que leer es bacano.
que leer es chévere, entretenido, sexy, que leer no es aburrido, ni ñoño, ni aburridor, ni para bobitos. No, leer es una chimba, leer es bacano. ¿Cómo lo ve usted? Tal cual, la lectura es emocionante, la lectura refugia, la lectura llena el patio trasero de la cabeza de uno, que es donde uno además va a refugiarse también, ¿no? Mauricio, muchas gracias A usted. por venir, por darnos este tiempo para charlar de libros, de su trabajo, de su obra, de fútbol, de música, de ciclismo y nada. Esta es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, Chao, chao. muy chévere, gracias.